El tercer audio de la serie que estamos compartiendo se llama Dios en nosotros. El primero fue el hombre con Dios, el hombre sin Dios, y Dios en el hombre o Dios en nosotros. Primera de Corintios 15:47 dice: el primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Jesús y Adán son cabezas representativas en la historia de la redención humana. Y si se comparan de principio a fin, veremos lo diametralmente opuestos que son, tanto como la vida y la muerte. 1. Adán fue creado de la tierra. Génesis 2:7 dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y el hombre fue un ser viviente. Ahora Jesús fue introducido en la tierra. Juan 1:14 dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Jesús fue introducido a la tierra, entre nosotros. El verbo, aquel que estaba en el principio con Dios. 2. Adán fue creado conforme a la imagen y semejanza de Dios. En Génesis 1:26 dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Ahora Jesús es la imagen de Dios. Colosenses 1:15 dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Él estaba en el principio con Dios. Y Él es la imagen, no fue creado conforme a la imagen, sino Él es la imagen de Dios. 3. Propósito y misión de Adán y de Cristo. La misión y propósito de Adán está en Génesis 1:28. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces, en todo lo que había en esta tierra, había sido creado. Pero no dice que se enseñoree en el hombre. ¿Se dan cuenta? Ahora, el propósito y misión de Jesús es Mateo 18:11, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Ahora, podemos preguntarnos, ¿qué se había perdido? En Isaías 53:6 dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. ¿Cuántos se descarriaron? Dice: todos nosotros. Ahora, como ovejas, torpemente fuimos para todas partes sin tener claro el propósito, el cual ya se había perdido. Por eso Mateo 9:13 dice: porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Claro, no hay justos en la tierra porque todos se desviaron. Entonces Él vino a llamar a pecadores. Pero hay gente que todavía dice no ser pecadora. Hay personas también que les molesta la palabra porque dicen: pero todos son pecadores, ¿de qué me vienen a hablar a mí? Es como sentirse ofendido por una realidad que solamente tiene que reconocer, pero no lo va a hacer por sí mismo. Jesús no llama a quienes se consideran justos entonces y buenos en sus propios méritos, sino que vino a buscar a aquellos que reconocen que están separados de Dios, sin vida. 4. La tentación de Adán en Edén y la tentación de Jesús en el desierto. En Génesis 3:5 dice: sino que sabe Dios que el día que comáis de él, del fruto prohibido, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Eso le dice la serpiente a Eva. Adán contaba con todo árbol para comer, salvo uno, y por ese uno lo perdió todo.
Ahora Jesús es tentado también en el desierto por el mismo Satanás. En Lucas 4, versículos 2 al 4 dice, por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo, si eres el Hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiendo le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Jesús está en el desierto, sin nada que comer, y Satanás le tienta a lograr su objetivo, el objetivo del diablo. Pero Jesús dice, no puedo hacer esto en el fondo. Tengo el poder, pero no hago nada por mí mismo, lo dijo muchas veces, sino todo aquello que el Padre me dice que haga. Estaba sometido a la voluntad de Dios. Entonces vamos al quinto punto. Adán desobedece, Cristo obedece. Génesis 3:17 dice, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Dios le dio a Adán la orden de no comer del árbol prohibido y él debía velar que la mujer lo supiera y además de eso no lo hiciera. En otras palabras, debía protegerla, pero no lo hizo. No estaba con ella en el momento de la tentación. En otras palabras, ¿cierto? Desobedeció y obedeció luego a la palabra de la mujer sin dudar lo que ella, y tomó sin dudar lo que ella le ofrecía. Ahora Jesús obedece. Hebreos 5:8 dice, y aunque era hijo por lo que padeció, aprendió la obediencia. Ahora, ¿por qué debía obedecer? ¿Y por qué sufrió? Porque Adán, estando aún sin pecado y en un mundo sin tentación, desobedeció a su Creador. Jesús, en cambio, venía a recuperar la relación rota del hombre con su Padre o Creador. Obedecer no sería tan fácil como para Adán. Recordemos que Dios es espíritu y nunca había estado en la condición de hombre. Por eso, Filipenses 2, 7 y 8 dice, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Por qué lo hizo? Por ti y por mí. Ahora, Adán muere después de desobedecer. Jesús da vida. Veamos la muerte de Adán. Adán muere espiritual y físicamente. Ahora, la muerte les trajo a ellos, primero, separación. Recuerdan que se ocultó de Dios. Tenía culpa. Se sentía avergonzado. ¿Por qué? Porque le habían sido abiertos los ojos a aquella tiniebla que antes no conocía. Tuvo la necesidad de cubrirse. Es como la necesidad que tenemos los seres humanos de cubrirnos, poner una careta para que la gente no vea lo que realmente somos. Y se adquirió un enemigo que partió mostrándole algo que no era verdad y luego siendo el peor enemigo del hombre. Génesis 3:14 dice, y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y llama la atención esto en un sentido simbólico. Génesis 19 dice, polvo eres y al polvo volverás. Eso le dice Dios a Adán y nos dice en Adán a todos nosotros. Eso lo vemos nosotros en la experiencia. Ahora, ¿por qué digo que es simbólico esto y es de pensar? En 1 de Pedro 5:8 dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugente, anda alrededor buscando a quien devorar.
¿De qué se alimenta Satanás? Se alimenta de las almas. Se alimenta del ser humano que, apartado de Dios, es polvo. ¿Qué come? Polvo. Jesucristo, en cambio, da vida. Ahora, nosotros estamos en Cristo y por lo tanto Dios está en nosotros. Si es que hemos creído en Él, de verdad creemos que Él hizo la obra por nosotros y ahora Él está en nosotros. Romanos 8:10 dice, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Dios ya no toma en cuenta al cuerpo del pecado, porque ahora vivimos espiritualmente en Cristo y ese espíritu de vida es justicia, la justicia de Dios, es lo que Dios hizo por nosotros al morir en nuestro lugar. Alguien dijo que la gracia de Dios esta que Él nos da no es como ir a un restaurante y que alguien nos diga, miren, no hay que pagar la cuenta. No, la gracia de Dios es que alguien pagó la cuenta por nosotros. Se hizo justicia y alguien lo hizo por nosotros. Alguien pagó por nosotros y ese fue Jesucristo en la cruz del Calvario. Luego nosotros, al tener esta fe, reposamos en Cristo. Por eso Jesús dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar, en Mateo 11:28. Este es el descanso nuestro, que no estamos luchando con el pecado, porque el pecado ya no es para nosotros la lucha. Nosotros tenemos que ahora abrirnos a la vida de Dios en Cristo Jesús. Él es el que da la victoria cuando nos abrimos a esa vida. Por eso Él nos da una provisión espiritual. Lo dice en Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Y nosotros estamos más por las añadiduras que por la verdadera bendición que permite las añadiduras. Busca primero el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas os serán añadidas. Aprecia más la bendición espiritual que todas tus necesidades temporales, porque en la medida que disfrutas de esta abundancia espiritual, Él hace la obra, no nosotros, Él en nosotros. Y al final de todo, Dios nos da la victoria. Él resucitó, subió a los cielos, se perdió en una nube y después de esa nube, Él fue a un lugar real, espiritual, pero también físico, porque Jesús subió físicamente al cielo. Y allí Él está diciéndonos en Apocalipsis 21:4 que enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, de los tuyos, los míos. Y ya no habrá muerte allí en ese lugar, ni habrá más llanto en ese lugar, ni clamor. ¿Cuántas veces hemos clamado? Porque estamos en esta carne, en este cuerpo en el cual aún habita el pecado. Ni clamor, ni dolor. ¿Cuánto dolor puede haber en ti y puede haber en mí? ¿Por qué no? Porque las primeras cosas pasaron. Y las primeras cosas son estas temporales para que vivamos en las eternas. Estas dos cabezas representativas, Adán y Cristo, que es el postrer Adán, Cristo, son las dos personas en las que se encuentra todo ser humano. Si en Adán estamos separados de Dios. Primera de Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Está perdido, sin Dios. No entiende lo que estoy compartiendo, no lo comprende, pero tú sí. Tú sí, porque tú estás siendo despertado
por el Espíritu Santo a la vida de Dios, a la vida de Cristo, que es la única vida que existe. La demás es solo existencia temporal. Si estamos en Cristo, entonces tenemos la vida que Dios da por medio de su Hijo. Y el mundo no quiere recibirlo, porque está ciego, porque solo ve tinieblas, y las tinieblas le dan ceguera, y esta tiniebla les permite a ellos buscar a su propio Dios, buscar su propia espiritualidad, verdaderamente creer que aquello que están haciendo fuera de Cristo es vida. ¿Por qué? Porque le da una satisfacción personal y temporal. Por eso Jesús dijo con todo el dolor del alma, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Eso lo dijo en Juan 5:40. Y primera de Juan, con esto termino, 5:12 dice, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. No hay nada más, porque de ahí se produce todo, de la vida que Dios nos da. En Él está la vida, no en nosotros. No está en nosotros imitarlo a Él, está vivir con Él, para que Él haga lo que Él tiene que hacer a través de nosotros. En un próximo audio, que quizás sea también parte de esta serie, vamos a compartir algo que tiene que ver con esto, con la causa, no con el efecto solamente, sino con la causa para que se produzca el efecto. Necesitamos crecer en Él, porque siempre vamos a tener luchas, pruebas, dificultades, carencias en la carne, pero en el Espíritu, no. En el Espíritu somos enriquecidos por Él, por Cristo. Un abrazo.